Bueno, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Elvira Zacarías. Yo soy médica, especialista en medicina del trabajo. Soy médica epidemióloga también. Y bueno, trabajo ya hace varios años en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Tuve mi paso también por un servicio de medicina del trabajo en un astillero, así que también me tocó ser médica del trabajo en una empresa estatal del Estado. Y bueno, y hace ya casi 10 años que me encuentro en la superintendencia. Estuve hasta hace muy poquito trabajando en lo que era el área de prevención. Era médica inspectora, así que estaba realizando CIMATs, investigaciones de enfermedades profesionales, y bueno, y ahora, como estábamos charlando, me encuentro en la comisión médica de Capital Federal, acá en Buenos Aires. Así que bueno, me invitaron para que hablemos un poco sobre epidemiología laboral, les cuente un poco de qué se trata, en qué andamos y hacia dónde queremos ir con la epidemiología. Así que, bueno, cuando ustedes me digan, Luciana, Silvia, si ya estamos en condiciones de arrancar. Sí, profe, me parece que ya estamos en horario y todo, si querés ir arrancando, yo voy admitiendo a la gente que se va sumando, vos tranquila con la clase. Bien, ahora yo les voy a compartir entonces la pantalla, aguarden un momentito. A ver. A ver, aguarden un segundito que voy a poner pantalla completa. Uy, creo que tengo que volver a ver un segundito. Con las cuestiones tecnológicas estoy un poco complicada. Aguárdenme. Ah, ¿no? Pero está bien, Doc. Abajo tiene que ¿Sí? hacer ahí y ahí le das completa. Ah, acá. Gracias. Bueno, como les decía, me invitó Jorge a que nos pusiéramos a charlar un poquito sobre epidemiología laboral, pero mi intención es también contarles un poco en realidad hoy tan difundido el concepto de epidemiología, desde dónde viene, cómo surge, sus, sus críticas hoy, a qué epidemiología respondemos los médicos. Así que bueno, la idea es introducirnos un poco en su historia, qué entendemos por la epidemiología, qué modelos o corrientes la definen y la diferencian en una epidemiología clásica o convencional y una epidemiología crítica, sus dimensiones que la atraviesan de la vida social. Específicamente vamos a abordar lo que es la epidemiología laboral y cuáles son los indicadores que hoy se utilizan. Y otras herramientas que la epidemiología se sirve para poder trabajar, que son los métodos de investigación, el monitoreo epidemiológico de la salud de los trabajadores. Bueno, como les decía, la epidemiología no es algo nuevo, sino que es algo que surge ya, podemos decir, antes de Cristo, con Hipócrates, incorporando ya los términos de epidémico y endémico frente a las enfermedades que iban sucediendo. Plinio descubre también que la exposición a los mineros a los metales generaban ciertas patologías respiratorias, entonces recomienda el uso de protección respiratoria a través de mascarillas. Fíjense en qué estamos hablando, en el siglo I. Ya en el siglo X, la medicina árabe también adopta, a partir de los principios hipocráticos, el análisis demográfico para aplicarlo a la medicina sanitaria, creando los sistemas de vigilancia epidemiológica.
ya acercándonos a mitad del siglo XV, XVI, e incluso XVII, ya con Paracelso, Agricola y Ramazzini, ya empiezan las observaciones específicas sobre los puestos de salud en el trabajo, ¿no? Cómo los trabajadores empiezan a enfermarse, o mejor dicho, genera una situación de empecemos a ver por qué se están enfermando en determinadas ocupaciones. En el siglo XVII y XVIII ya empezamos con toda esta cuestión que la estamos reviviendo hoy, en pleno 2021, con los aislamientos y las cuarentenas, es decir, ya se empiezan a abordar herramientas sanitarias a partir de la vigilancia epidemiológica y se observa la necesidad de determinadas herramientas para poder subsistir ante cuadros epidémicos o lo que tenemos hoy, por ejemplo, una pandemia. Y ya se instalan estos conceptos, los de aislamientos y cuarentena. Fíjense en qué siglo estamos hablando, siglo XVII, siglo XVIII, y hoy en la actualidad lo estamos volviendo a aplicar. Claramente seguimos, digamos, atravesando una situación que se va complejizando más. En el siglo XVIII, en Inglaterra, también describió la incidencia, por ejemplo, en los desollinadores, debido al carbón, el cáncer que empezó a observar Percival Bott, el cáncer que ocurría en estos trabajadores, ¿no? Cáncer de escroto. Llamó su atención y ahí es cuando empieza a realizar estudios epidemiológicos en estos grupos ocupacionales. A fines de siglo, Versalles crea una sociedad específica para estudiar los fenómenos epidémicos. Y ya más cercano, digamos, al siglo XIX, empiezan estas teorías, ¿no? Teorías del contagio, el anticontagio miasmática, en plena revolución industrial. Precisamente porque por todos los avances a nivel de la industria, en Inglaterra, en la revolución industrial y los nuevos o nuevas generaciones de herramientas y de procesos de trabajo que se empiezan a incorporar, ven la necesidad de empezar a estudiar qué pasaba frente a esas situaciones, ¿no? Por qué grupos de trabajadores específicamente en determinadas actividades o que vivían próximos a determinadas industrias se generaban brotes o enfermedades. Bueno, esta fue una de las teorías que arrancó con la teoría del contagio o miasmática, en pleno proceso de revolución industrial. En Inglaterra específicamente se crea la institución científica de epidemiología, y John Snow en el año 1854, uno de los impulsores, mejor dicho, y dándole nombre propio a la epidemiología, hoy reconocido como el padre de la epidemiología, crea el método epidemiológico. A partir del brote que surge de cólera en el año 1854, John Snow ve la necesidad de empezar a investigar qué es lo que estaba pasando, por qué en determinadas zonas estos brotes se daban y en otras zonas no. Utilizó, digamos, la aplicación de la cartografía, es la primera vez que se empieza a utilizar mapas para identificar en determinadas zonas donde ocurrían estos brotes. Y ahí pudieron, gracias a este método que aplicó John Snow, pudo identificar cuáles eran las casas o los barrios más cercanos donde estaban próximos a esta fluente de agua que era de la que se proveía no solamente la clase trabajadora, sino toda la gente humilde que trabajaba para esas industrias, pero que vivían a su vez próximas a esas fábricas, ¿no? Eran precisamente pobres, familias muy humildes, que vivían en condiciones además de hacinamiento, con pocas condiciones sanitarias. Gracias a este método, John Snow pudo detectar este brote y pudieron, digamos, frenarlo. También en ese mismo año, en Francia, Villermé describe otras condiciones que ahí empieza a encarar también esta cuestión ya más de la problemática social, ¿no? Las condiciones en las fábricas textiles, donde ya este científico observa determinados problemas que surgían porque trabajaban niños en las fábricas. En ese momento no estaban los derechos de los niños, claramente, y observa Villermé, hace un informe muy interesante denunciando precisamente los problemas de salud
que tenían estos niños trabajadores en estas fábricas textiles. Bueno, eso es haciendo un repaso muy rapidito de lo que es la historia de la epidemiología y viendo cómo hoy sigue siendo una herramienta más, ¿no? Hoy la escuchamos con esta situación que nos atraviesa, la pandemia, epidemiología, epidemiólogos, todo el tiempo los escuchamos hablando en los noticieros. Bueno, es una herramienta, como ustedes ven, que se utiliza desde el siglo pasado y en la actualidad sigue muy vigente. Pero la idea acá, más allá de esto, es problematizar un poco también el concepto, es decir, ¿de qué epidemiología hablamos? Acá vamos a leer unas conceptualizaciones, por ejemplo, algunas definiciones de epidemiología nos hablan sobre ciencia de las enfermedades infecciosas, entendida como fenómenos de masa o de grupo, consagrada al estudio de su historia natural y de su propagación. Esta es una definición de William Frost del año 1927, donde veamos que el concepto claramente lo podríamos adaptar al contexto nuestro. Otra definición, el campo de la ciencia médica interesado en las relaciones de los varios factores y condiciones que determinan las frecuencias y distribuciones de un proceso infeccioso, una sola enfermedad o un estado fisiológico en una comunidad humana. Otra de las definiciones es la epidemiología es el estudio de la salud del hombre en relación de su medio. Otras hablan sobre una ciencia fundamental de la medicina preventiva y de la salud comunitaria, como Morris en el año 1975. Claramente son conceptualizaciones de las definiciones que fueron evolucionando con el tiempo, es decir, en un principio estaban individualizada la epidemiología como una ciencia de las enfermedades infecciosas. Hoy por eso les decía, lo podemos identificar o lo tenemos muy presente el concepto por la situación pandémica que nos encontramos. Sin embargo, el concepto es algo más amplio que enfermedades infecciosas. Por lo tanto, hay que diferenciar la epidemiología, una epidemiología clásica o convencional que nos habla sobre el estudio de la distribución y determinantes de la enfermedad en poblaciones humanas, y que aplica el método científico y el razonamiento bioestadístico a problemas de la salud y de la enfermedad en la comunidad. Esa es la epidemiología clásica, y que es la que hoy estamos, digamos, aplicando generalmente a nivel de gestión. Sin embargo, hay una epidemiología crítica de los modelos sociales que surge ya por la década de los 70, es una epidemiología que trata de confrontar con esta epidemiología convencional porque incluye a otras variables que no son miradas desde esta epidemiología clásica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver estas definiciones. La epidemiología, el estudio de la salud de las poblaciones humanas, es por definición una ciencia social. Fíjense, acá ya empezamos a incorporar otros conceptos, una ciencia social. Su teoría y práctica han sido profundamente influidas por la sociedad, por el desarrollo social, económico y político. Esta es una definición del año 88 de Milton Terry, donde él incorpora ya otros conceptos sobre, como les decía, ciencia social. Es decir, abarca la epidemiología en un extracto, digamos, más superior a algo aislado como un agente biológico. Otros conceptos, por ejemplo, el estudio de la distribución y determinantes de los estados y eventos relacionados a la salud de las poblaciones, y la aplicación de este conocimiento para la resolución de los problemas de salud. Otra, por ejemplo, puede ser la epidemiología, debe ser conjunto de conceptos, métodos y forma de acción práctica que se aplican al conocimiento y transformaciones de procesos salud-enfermedad en la dimensión colectiva o social. Este es de Jaime Breil, es un concepto también de la década de los 80, donde incorpora ya estos conceptos que debemos ir viendo seguramente dentro de la especialización, proceso salud-enfermedad, proceso salud y trabajo. Bueno, va complejizando más a la definición de epidemiología precisamente porque lo que intentan es confrontar, como les decía, contra esta epidemiología clásica.
Otra definición que nos habla desde este enfoque es una interdisciplina que aborda el proceso salud-enfermedad-atención desde la complejidad a partir de la utilización de metodologías cualitativas y cuantitativas en sus dimensiones general, particular y singular. Que ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, para entender un poco de dónde surgen estos dos modelos o dos corrientes de epidemiología, es decir, la epidemiología clásica, convencional, también la llamamos funcionalista, o la epidemiología crítica y emancipadora, ¿cómo es que surgen estas epidemiologías o los choques que se presentan surgen a partir de la década del 70, precisamente con el surgimiento de la epidemiología crítica y emancipadora? ¿Por qué? La epidemiología clásica convencional lo que aborda son a factores de enfermedades aislados, como vimos algunas definiciones que nos hablan sobre agentes infecciosos, de una forma aislada. Es decir, es reduccionista, biologicista, claramente exclusiva a las ciencias médicas. Su razonamiento es básicamente bioestadístico, es decir, cuantitativo. Por el contrario, la epidemiología crítica ya nos habla de los determinantes en salud, los determinantes sociales, ¿sí? O de una dimensión colectiva, entendiendo que no podemos aislar al sujeto desde todo lo que lo influye, desde la sociedad o desde el lugar donde se encuentra inserto, donde está trabajando. Nos incorpora el concepto de proceso salud-enfermedad, es decir, que es una cuestión dinámica, no algo estático como la otra epidemiología nos define, ¿no? Como un proceso, una enfermedad estática, un agente que influye en un huésped. Esto, la epidemiología crítica, digamos, lo establece de esta manera. Por lo tanto, incorpora las ciencias sociales, incorpora la necesidad de que la epidemiología crítica es transdisciplinaria e intercultural, es decir, no es exclusiva de la medicina, sino que las ciencias sociales, la sociología, se nutre de otras disciplinas, ¿no? La ergonomía, en el caso específicamente la salud laboral, de distintas disciplinas de trabajo social, de todas aquellas disciplinas que puedan nutrir de acuerdo al campo que querramos estudiar o a donde querramos, digamos, analizar. Su razonamiento, por lo tanto, no es bioestadístico exclusivo, sino que tiene una construcción de variables que abordan variables cualitativas y cuantitativas, es decir, analiza variables estadísticas, pero también analiza otro tipo de variables de tipo cualitativo. Por lo tanto, como vemos, la epidemiología clásica la definimos como una corriente que depende del modelo médico hegemónico, ¿sí? Es bien positivista, biologicista, ahistoricida y centrada en la detección de síntomas, ¿sí? Por el contrario, la epidemiología crítica, su corriente es el modelo médico contrahegemónico, es decir, como recién acabamos de mencionar, establece el proceso salud-enfermedad-atención de una forma dinámica, y la necesidad de incorporar esta cuestión, digamos, la determinación social e histórica, es decir, un individuo cuando llega, un trabajador, cuando nos llega al consultorio, no simplemente es un brazo lesionado, sino que es un trabajador que viene con una lesión, que tiene una historia de vida, una determinación social que influyó para que ese trabajador pueda lesionarse de tal manera, y le entiende desde la complejidad. Por lo tanto, analiza los dominios de la vida social y trabaja específicamente para la promoción y prevención y la curación. Como vimos en la otra, el modelo contrahegemónico está centrado, esta epidemiología, en la detección de síntomas. Bueno, para entender esto que les hacía mención sobre las dimensiones sociales, es decir, la epidemiología sí o sí necesita, la epidemiología crítica, necesita abordar distintos componentes de la vida social. La vida social
la podemos entender en sus tres dimensiones, en sus tres planos, ¿no? Un plano general, que es la lógica de los principios de reproducción, es decir, lo que nos establece como conjunto de Estado, como la sociedad, la dimensión política, económica, cultural, el momento histórico y social y político que está atravesando hoy una sociedad. Esa es la dimensión general. Dentro de esa dimensión general tenemos la dimensión particular, es decir, los grupos poblacionales específicamente, una fábrica, determinadas poblaciones en una región que se nutren de o viven a expensas de esa fábrica. Corresponde, como les decimos, las instituciones y organizaciones sociales de la forma que se organizan, ¿no? Son los modos de vida en el plano particular. Y el plano singular específicamente es lo que uno ve desde el consultorio, ¿sí? Es el sujeto, el trabajador, el enfermo, el paciente, el que llega al consultorio, y nosotros abarcamos en él, digamos, su análisis del genotipo, que fenotipo son los estilos de vida, es decir, nosotros qué vemos o qué procesos pudieron incidir para que esa persona enferme o no enferme, digamos, debido a las condiciones por las cuales trabaja. En este plano, como les decía, se abordan específicamente los estilos de vida, porque estamos viendo el plano singular. En este cuadro explica exactamente lo mismo, pero acá lo que nos especifica desde qué lugar nos paramos. Es decir, como les decía, el sujeto desde el plano singular es el consultorio, la clínica, lo que nosotros observamos, su cotidianeidad, sus estilos de vida y cómo influye eso en su padecimiento. El plano particular, que es cuando ese sujeto singular se incorpora a esos grupos sociales, ¿sí? Y en el cual se analizan todos los modos de vida de esos grupos poblacionales. Ahí es donde la epidemiología interviene puntualmente, ¿sí? No es simplemente el análisis singular, sino es el análisis particular de los grupos poblacionales. Y obviamente el extracto superior, como dijimos, el nivel general que rodea a este conjunto. Esto es muy importante de entenderlo de esta manera, ¿por qué? Porque la epidemiología clásica precisamente no aborda en este nivel su análisis. La epidemiología clásica o convencional, como verán, y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, aborda al sujeto de forma aislada, es decir, un trabajador que se enfermó, el agente de riesgo por el cual se enfermó, pero no analiza el contexto, es decir, qué fue lo que pasó, por qué ese trabajador se enfermó, si efectivamente en el lugar donde estaba trabajando estaban todas las condiciones dadas para que se produzca ese padecimiento, no habían las medidas de prevención necesarias, la situación del país hacía que esa empresa pudiera quebrar, es decir, la epidemiología crítica analiza desde el modo particular y la convencional solamente analiza desde el lado singular. Por lo tanto, una de las definiciones que nos interesa que podamos, digamos, conceptualizar para poder entender de acá en adelante la importancia de la epidemiología crítica es una interdisciplina que aborda el proceso de salud, enfermedad, atención desde la complejidad a partir de la utilización de metodologías, como dijimos, cualitativas, cuantitativas y en sus tres dimensiones, general, particular y singular, la definición que habíamos dicho de Liborio. Es fundamental que este concepto lo tengamos, es decir, lo podamos incorporar en nuestro análisis, porque llegado el caso, cuando querramos realizar algún tipo de estudio, alguna investigación, ya sea en el lugar donde nos estemos desempeñando, ya sea en un consultorio, en una salita, o como médico de una fábrica, es importante que cuando hagamos el análisis entendamos la necesidad de abordar estas dimensiones, ¿no? Entender en qué situación histórica está atravesando el país,
por qué determinada fábrica se encuentra en tal condición, porque eso van a ser determinantes de lo que pueda suceder después en el plano particular en ese grupo poblacional y en los planos singulares en cada trabajador. Por darles un ejemplo, que, bueno, nos sucedió en estos últimos años, a partir de unas investigaciones en enfermedades profesionales que fuimos a realizar en una zona de un parque industrial, acá en provincia de Buenos Aires. Pudimos encontrarnos con situaciones muy complejas, ¿no? En ese parque industrial encontramos en una fábrica que hacían baterías de autos, que toda la población trabajadora estaba enferma, ¿no? Era una pequeña empresa, una pyme de 50 trabajadores, de los cuales figuraban como nómina de trabajadores, actividad productiva, 45 trabajadores. Estos trabajadores, los 45, tenían sus desvíos en sus exámenes médicos periódicos, ¿no? Estaban todos enfermos, con plombemia, por lo cual fuimos a hacer esta investigación para después hacer el análisis epidemiológico. Y pudimos encontrarnos, situándonos dentro de esa fábrica, el contexto que atravesaba, es decir, estábamos atravesando una época de despidos masivos en los parques industriales, cierres de fábricas. Era una fábrica que precisamente se encontraba en una situación bastante compleja, en lo cual cuando fuimos a hacer esta investigación para poder recabar datos, pudimos ver que, bueno, muchas de las cuestiones que determinaron a que estos trabajadores tuvieran estos procesos de salud superaba el que no fuese el uso, digamos, al no uso del elemento de protección de trabajo, sino que las cuestiones que determinaban precisamente era el contexto político, económico, que hacía que no hubiese compra necesaria de los elementos de protección en el trabajo, que la reposición no fuera la necesaria, que no se hicieran las respectivos controles de higiene y de seguridad por parte de la empresa, porque no podía costearlos, es decir, no podía costear un servicio de higiene dentro de la empresa, sino que tenía un servicio de higiene y seguridad externo, el cual iba una vez al mes. Lo mismo con el servicio de medicina del trabajo, que lo único que estaba, digamos, como servicio cumplía el rol del control de ausentismo. Así que olvidémonos, ¿no?, de toda esta cuestión de la prevención. Y desde ese lugar es que nos pudimos parar y entender, digamos, cuál era la situación que estaba atravesando, y al momento de analizar los datos cuando construimos, pudimos ver que no era simplemente como hoy digamos, la epidemiología convencional analiza los datos de un modo singular, sino que teníamos que analizarlos desde este contexto, como dice Liborio, ¿no?, en sus tres dimensiones: general, particular y singular. Bueno, Castellanos, por ejemplo, nos muestra unos modelos explicativos de intervención de procesos salud-enfermedad en estos tres niveles que acabamos de ver, pero él lo que nos quiere mostrar a través de esta representación gráfica, digamos, es cómo intervienen estos modos de vida o las dimensiones sociales a través del proceso salud-enfermedad. Por ejemplo, si intervenimos a nivel individual o singular, como decíamos, en los estilos de vida, intervenimos directamente como el médico de la salita, es decir, o el médico del servicio de medicina, tratando de curar, hacemos medicina curativa. Sin embargo, si intervenimos en los grupos poblacionales, es decir, en la dimensión particular, ya podemos hacer un trabajo de intervención interesante, que es la prevención, ¿sí? Porque ya podemos participar con el grupo poblacional, no solo con un trabajador que nos llega a la consulta enfermo, que lo que podemos hacer es curarlo, sino que a través del grupo poblacional podemos intervenir con acciones de prevención.
y en su modo superior, es decir, en el modo general o en las condiciones de vida, como hablamos que es, es a nivel de la sociedad, ahí es donde tenemos que intervenir con mucha fuerza a través de la promoción, que bueno, que es el rol que cumpliría el Estado a través de sus políticas de promoción y prevención de la salud. Eso es lo que Castellano con este gráfico nos trata, digamos, de explicar cómo intervienen estas tres dimensiones y cómo intervenimos a través del proceso salud-enfermedad. Por otra parte, Prey también nos habla de estas tres dimensiones, ¿no? Del modo particular por los estilos y singular de los estilos de vida, es decir, de los individuos, en el cual intervienen procesos protectores y procesos destructivos. Por lo tanto, lo que nos quiere explicar acá específicamente con esta representación es que los procesos saludables o en el estilo de vida es lo que podemos también nosotros fortalecer llegado el momento cuando tengamos que intervenir. Por otro lado, en los modos de vida, lo mismo con los grupos poblacionales, es decir, generando medidas de prevención hacia los procesos saludables en el modo de vida, y lo mismo a nivel general, como hablábamos, con procesos de cooperación, complementación. Es decir, a nivel de en estos tres niveles podemos intervenir, como lo explicaba Castellano en el gráfico anterior. Y si no intervenimos en esto, ya entramos en lo que serían los procesos destructivos, fisiopatológicos, cuando la persona ya empieza a sentir este malestar, ¿sí? Se enferma, si lo vemos desde el consultorio, pero si lo analizamos a nivel general, podemos decir que el problema acá es una lógica de acumulación y dominación que tiene sobre, es decir, un Estado que no está incidiendo de forma promoviendo el cuidado de la salud de los trabajadores, como les comentaba hace un rato con esta fábrica de trabajadores de baterías, ¿no? En el cual la lógica de cierres de fábricas, el proceso económico, histórico, cómo influye a nivel poblacional y al conjunto de la sociedad. La epidemiología. Como les decía, la epidemiología la entendemos lo que abarcamos, digamos, la epidemiología crítica para trabajar como una epidemiología que se nutre de la epidemiología comunitaria, es decir, ¿es una disciplina exclusiva de los epidemiólogos? No, claramente que no. Es una epidemiología, como decíamos, transdisciplinaria, en el cual no solamente los especialistas, es decir, acá es fundamental la participación de los trabajadores, la participación de la comunidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado poblaciones que viven, digamos, rodeadas de parques industriales que generan contaminación ambiental? Y obviamente esto incide en la salud, no solamente de los que trabajan dentro de esas industrias, sino también de las poblaciones que rodean o viven próximas a esas industrias. Es decir, la importancia por eso de la epidemiología es comprenderla como una construcción transdisciplinaria, participativa, con el conjunto de la comunidad. Es la única forma que podemos llegar realmente para detectar cuáles son los problemas o qué están determinando que esas comunidades enfermen. Acá lo que quería representarle con estas imágenes es eso, ¿no? La epidemiología comunitaria, cómo trabaja a partir de la participación popular, participación de la población que habita determinadas zonas, es decir, cuando hay un problema que se está presentando en una comunidad, no lo vamos a detectar simplemente desde el consultorio, armando bases de datos y tratando de analizar variables. Lo importante es poder analizar en su conjunto, escuchar a los que realmente trabajan, a los que conocen, a las poblaciones que sufren, y esa forma es la forma de trabajar de la epidemiología comunitaria, es decir, con la participación de la comunidad. Como hablábamos, la epidemiología convencional, por el contrario,
es básicamente, como dice este concepto de la Universidad de Salamanca, una herramienta de trabajo y estudio para la ciencia y la salud y los profesionales sanitarios. Es decir, acá lo que esta definición me deja afuera, digamos, a lo que acabamos de decir, ¿no? La necesidad de trabajar con el conjunto de la comunidad. ¿Y qué es lo que nos dice? Básicamente una herramienta de trabajo y estudio para la ciencia y la salud y los profesionales sanitarios para conseguir objetivos tales como frecuencias de siniestralidad laboral, accidentes de trabajo, causas y factores de riesgo de enfermedades ocupacionales y o profesionales. Bueno, este es de una universidad, este concepto. Y otra de las definiciones también de esta corriente nos dice específicamente la epidemiología de la salud ocupacional. La mayor parte de los estudios tratan de medir la exposición a los riesgos del trabajo en términos de mortalidad por la naturaleza de los sujetos y situaciones a valorar. Lo más frecuente es que estudien las relaciones causa-efectos mediante una metodología observacional analítica. Es decir, estos conceptos son bastante rígidos, ¿sí? No nos permite analizar lo que veníamos hablando, estas tres dimensiones muy necesarias para realmente comprender cuáles son los determinantes en el proceso de salud de enfermedad. Las tres dimensiones donde exclusivamente la epidemiología se nutre, como decíamos, a nivel del plano particular. Bueno, esta es una representación gráfica, ¿no?, de la epidemiología clásica, estudiar los agentes, trabajar sobre estadísticas específicas, construir indicadores de siniestralidad a partir de datos suministrados, que ahora vamos a ver cómo se construyen los datos, pero por ejemplo a partir de la recabación de datos de las denuncias de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, pero dejando de afuera un montón de determinantes que inciden a que esos accidentes de trabajo ocurran, que inciden que esas enfermedades profesionales ocurran, y claramente lo que tenemos son, a partir de esta construcción, datos cuantitativos, ¿no? Por el contrario, la epidemiología laboral, pero de la corriente crítica, es decir, desde el campo de la salud comunitaria, lo que nos dice es el estudio de los determinantes, las causas, las formas de distribución del proceso salud-enfermedad, atención de los trabajadores, en relación con el proceso de producción, con las condiciones y medio ambiente laborales en las que cotidianamente realizan su actividad, y con las características particulares de cómo reproducen socialmente su vida. Además, estudia las propuestas y medidas para transformarlas. Como vemos, esta es una definición muy completa, ¿no?, de cómo debemos entender a la epidemiología laboral, no simplemente el estudio de los accidentes y las enfermedades, y a partir de eso sacamos nuestro análisis, sino que es entender por qué suceden, cómo se enferman, qué relación tienen con los procesos de producción, qué relación tienen con las condiciones del medio ambiente de trabajo y con el medio ambiente laboral, y cuáles son las características particulares de esos grupos poblacionales, ¿no?, de esas, por ejemplo, en una fábrica, cuál es la característica particular de ese grupo poblacional, y por otra parte, muy importante, que estudia las propuestas y las medidas para poder transformar esas realidades. Es decir, a partir del conocimiento y del relevamiento de toda esta información, se pueden generar propuestas y medidas para transformarlas. Esta es una de las definiciones que a mí me gusta más, porque la entiendo como más completa, ¿no?, para el ámbito laboral, y no tan excluyente como el concepto anterior, que solamente abarca la siniestralidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional. Pero bueno, para entender cómo es que estas definiciones surgen, hay que entender que sus orígenes, la epidemiología tiene sus
tres componentes o la clásica tríada con la que estudiamos todos medicina, ¿no? La tríada ecológica de Leverett Clark, que es la agente, huésped y medio, ¿sí? Para que haya una enfermedad tiene que haber un agente de riesgo, y para que haya digamos, las condiciones necesarias del medio, y el huésped, que sería en este caso el sujeto, ¿no? La persona. Pero como vemos, es una definición de la tríada ecológica en la cual el agente no tiene historia, el huésped no hay una condición social que lo entienda, el medio ambiente lo mismo, no entendemos porque no estamos analizándolo en sus tres dimensiones, ¿no? En qué momento histórico está sucediendo este proceso. Pero bueno, hoy la epidemiología laboral, digamos, se nutre de este concepto, ¿no? De la tríada ecológica de Leverett Clark. De hecho, la salud pública también lo entiende de esa forma: agente, huésped, ambiente. La salud ocupacional, su inversa sería el agente. El trabajador, el agente, sería el agente de riesgo, lo que hemos visto como agentes físicos, agentes biológicos, agentes químicos, ergonómicos, bueno, todo esto que vienen viendo en la especialización, como ese agente puntual incide para que el trabajador, en este caso, favorecido por un ambiente laboral, se enferme, pero deja de lado toda esta cuestión que veníamos hablando y el análisis de sus dimensiones: dónde sucede, por qué sucede, cómo se determina que ese padecimiento tenga ese trabajador. Bueno, las aplicaciones de la epidemiología laboral. Sus usos: el análisis de la situación de salud para la toma de decisiones, el estudio de determinantes sociales y su impacto en los procesos de salud de enfermedad, nos permite generar acciones para planificarlas y poder generar acciones de forma preventiva, nos permite generar, a partir de esas acciones preventivas, intervenir, transformar una realidad. Cuando detectamos, a partir de los estudios que podamos realizar en determinadas comunidades laborales, por ejemplo, si detectamos un aumento de polución en un puesto de trabajo, bueno, a partir de esos estudios generar cuáles son las medidas o acciones transformadoras para evitar esa polución ambiental y que genere enfermedades en los trabajadores. Permite también, dentro de sus aplicaciones, la evaluación de esas intervenciones, es decir, si bien yo puedo generar un cambio, también puedo, a partir de la epidemiología, analizar esas intervenciones si tuvieron un objetivo y lo cumplieron. Otras de las aplicaciones de la epidemiología es la investigación, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son los métodos que se utilizan para la investigación epidemiológica. También nos permite la evaluación del uso de nuevas tecnologías y procesos de trabajo. Hoy es muy utilizada la epidemiología laboral en el uso de nuevas tecnologías, es decir, hoy con la robótica, con distintas nuevas tecnologías que se aplican en el ámbito laboral, en muchas industrias, en las automotrices, por ejemplo, que están utilizando nuevas tecnologías para que los trabajadores tengan un mejor rendimiento y, en teoría, con un menor daño a su salud. Bueno, se utilizan estudios epidemiológicos que evalúan estas nuevas tecnologías. También otras de su aplicación, y muy importante, es el monitoreo epidemiológico de la salud de las y los trabajadores. Bueno, como decíamos, la epidemiología, su campo entonces, ¿dónde lo podemos utilizar? Para gestionar, ¿sí? Lo que estamos viendo hoy en la pandemia, la gestión, una gestión de Estado, es decir, qué tipo de análisis pueden hacer una gestión para intervenir y saber cómo incidir en determinados grupos poblacionales. En este caso, en la pandemia, la epidemiología
nos permite ver el comportamiento, la evolución de la enfermedad en determinados grupos poblacionales, cómo se comporta con los trabajadores o con determinados grupos, los grupos de riesgo, por ejemplo. Bueno, para la gestión es una herramienta. Para la investigación, como dijimos, para hacer un trabajo de investigación, es una herramienta de mucha utilidad. En el consultorio, uno mismo puede aplicarla en el consultorio, es decir, a partir de analizar con herramientas que se nutre la epidemiología, ver cuáles son las patologías más frecuentes que concurren a mi consultorio, para poder entender también qué es lo que está pasando con la población que yo asisto. Y como dijimos también, es una herramienta a nivel comunitario, ¿sí? A partir de la participación popular, permite también apropiarse a la comunidad de esta herramienta para analizar cuáles son los procesos de salud, enfermedad que están generando en su población que los enferma. Por ejemplo, hay trabajos muy interesantes que se han realizado a través de la epidemiología comunitaria en la ciudad de Córdoba, en el cual también se analizaron en grupos poblacionales donde habían parques industriales, personas que vivían en esa zona, y a partir de la participación de los trabajadores que trabajaban en esas fábricas, a partir de la participación de la comunidad que vivía rodeando a esas fábricas, se pudo primero analizar cuál era la situación, los contextos, por qué enfermaban las personas próximas a determinadas zonas, y a su vez generar cuáles eran las acciones necesarias para evitar, digamos, el desarrollo de más enfermedades, no solo en los trabajadores, sino también en la comunidad que los rodeaba. Por otro lado, como les decía anteriormente, la epidemiología les permitió observar si esas intervenciones fueron satisfactorias. Bueno, vamos a entrarnos con lo que nos toca entenderlo en la actualidad. Como veníamos diciendo, la epidemiología clásica es la que hoy es el modelo, digamos, imperante, ¿sí? Los médicos que se desempeñan exclusivamente trabajando medicina del trabajo, entienden que hay un decreto 658 con enfermedades que se encuentran listadas en el decreto, que hay un baremo, el baremo 659, también del mismo año, en el cual se encuentran las enfermedades con la incapacidad resultante, ¿no? Y esas enfermedades que están, digamos, incorporadas en estos decretos, se analizan con la lógica digamos, con la lógica de la epidemiología clásica, ¿no? De la tríada ecológica: agente, huésped y medio laboral. Acá, por ejemplo, lo podemos ver, son, como dice, las enfermedades profesionales son aquellas que se encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales según el decreto 658, y el decreto establece esto para el momento de analizar una enfermedad si es profesional: cuadro clínico, actividad laboral, es decir, tiene que haber una actividad laboral que incluya ese cuadro clínico, y un agente de riesgo presente en ese medio ambiente laboral. Dejamos de lado todos los demás determinantes para el análisis. Bueno, hoy nos encontramos con esta disyuntiva, esta crítica que hacemos desde el campo de la medicina social, los que tratamos de trabajar con esta mirada crítica, ¿no? Desde la epidemiología crítica, precisamente con una crítica a estos decretos, porque vemos la limitación que genera precisamente para el acceso a la salud, el acceso a un derecho que es la salud, el acceso a medidas de prevención en los ámbitos de trabajo, que son grandes limitantes precisamente porque la epidemiología en este caso está contemplada desde ese modelo, ¿no? de la tríada ecológica: cuadro clínico, actividad laboral, agente de riesgo. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo
Es decir, igualmente si ustedes buscan el decreto, pueden ver todas las enfermedades que se encuentran listadas y van a ver que esto es así. El agente, por ejemplo, en este caso, Mycobacterium tuberculosis. El cuadro clínico es la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar con sus complicaciones, artritis, TBC intestinal, genital, que son los cuadros descriptos, ¿no? Otros tipos de TBC no. Tienen que ser estos cuadros descriptos en el decreto. Y el huésped, en este caso, son trabajadores de la sanidad en contacto con enfermos, incluyendo los veterinarios y sus ayudantes. Acá, por ejemplo, inclusive hay un error en este decreto que no fue salvado. Fíjense que el Mycobacterium tuberculosis sí afecta a los trabajadores de la sanidad, ¿no? Que están en contacto con enfermos, los médicos, nosotros mismos, los que trabajamos con pacientes posibles enfermos de una tuberculosis, nosotros podemos, digamos, contraer la enfermedad, o cualquier trabajador de la sanidad que esté en contacto con estos enfermos. Ahora, los veterinarios, sus ayudantes, e inclusive acá no menciona otros trabajadores pecuarios, ¿no? Otros trabajadores agropecuarios, por decirle bueno, en sus ayudantes quizás ya podríamos incorporarlo, pero bueno, después hay una discusión en el momento cuando uno va a hacer la CIMAT porque no son reconocidos. Por ejemplo, un tambero, a eso me refería, un trabajador que trabaja en un tambo. ¿Qué pasa? Estos trabajadores no aparecen en las estadísticas, no aparecen en las estadísticas de siniestralidad, no aparecen descriptas las patologías relacionadas a la actividad, porque acá hay un gran error y incluso esto genera un rechazo, ¿no?, de muchas enfermedades. Mycobacterium tuberculosis es en el ser humano. En el caso de los trabajadores pecuarios que están en contacto ya sea con vacas u otros, es decir, que generen zoonosis, el Mycobacterium en este caso va a ser bovis. Esta es una de las cuestiones por las cuales estas enfermedades directamente son rechazadas, porque cuando ingresa Mycobacterium tuberculosis dicen un tambero, no está expuesto. Bueno, en realidad el Mycobacterium es el bovis. Después, si la pelea quizás puede llegar a una comisión médica y después quizás puede llegar a ser reconocida, lo veo difícilmente porque no está exclusivamente el agente, en este caso Mycobacterium bovis, para los trabajadores, en este caso veterinarios, y más que ayudantes, yo diría otros trabajadores que realizan actividades pecuarias, como pueden ser muchos, ¿no? Desde el que hace tambo al que está con ganado, y mucha gente que trabaja en actividades agrícolas, pero también realiza actividades de campo con animales. Bueno, estos trabajadores son los que uno por ahí, desde el lugar que a mí me tocó siendo inspectora, ir a hacer la CIMAT porque nuestras comisiones médicas, la Comisión Médica Central, pedía la CIMAT porque era una enfermedad rechazada, ¿sí? Un trabajador con una tuberculosis extrapulmonar, que trabajó muchos años en un tambo, bueno, contrajo una tuberculosis del tipo bovis, contrajo la enfermedad y cuando hizo la denuncia no se la reconocieron. Estos son los errores que no están salvados en el decreto. Este decreto es del año 96, solamente hubieron algunas modificaciones, como la más reciente en el año 2014, con la incorporación de algunas enfermedades más, como las hernias crurales, las hernias inguinales, las hernias lumbares, la hernia lumbar de un segmento, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la crítica también desde este lugar como epidemióloga que, que apuesta a una epidemiología de los determinantes sociales,
que haya un cambio, ¿no?, en este decreto, que excluye a muchas actividades laborales que no son contempladas y obviamente lejos de entender los determinantes sociales que inciden. En este caso que les comentaba del trabajador que tuve que ir a hacer la CIMAT, por ejemplo, era un trabajador que trabajó muchos años de forma no registrada, y después los últimos años, antes de, es decir, ya era un señor mayor, los últimos 5 años ya estuvo, antes de que lo despidan, lo habían blanqueado. Ahí es cuando voy con esta cuestión de los determinantes, ¿no? Porque nosotros desde la epidemiología crítica insistimos con el análisis de las dimensiones sociales en sus planos, en sus 3 planos, general, particular y singular. Si me quedo con el singular, solamente voy a ver trabajadores que hoy el sistema de riesgo no los contempla. ¿Por qué? Porque la gente, Mycobacterium y tuberculosis no aplica para un trabajador de tambo, sí aplica para un trabajador de la salud que está en contacto con enfermos tuberculosos, pero no para por ejemplo, un tambero, ¿sí? Entonces, y esta otra cuestión, de que trabajadores que por ahí por sus condiciones sociales, por la necesidad de trabajar, por la necesidad, muchos de estos trabajadores son de largos años trabajando con un mismo empleador, porque son los caseros en esos campos. Entonces hay que entenderlo desde esa complejidad. Pero bueno, vuelvo nuevamente a la realidad. Hoy nuestro sistema de riesgo no los ve desde esa mirada crítica, sino que aborda esto, ¿no? El decreto 658 con la clásica triada. Acá les puse el ejemplo del plomo, por ejemplo. Acá les iba a contar también otra de las situaciones que me tocó. Por ejemplo, vean cómo la tríada ecológica me pone el agente plomo y sus compuestos orgánicos, ¿no? Las patologías, intoxicación ya sea aguda y subaguda, lo que yo había visto en esta población, por ejemplo, la plombemia, ¿no? Una anemia, una plombemia, raro, encefalopatía no vi, pero sí una anemia generalizada en todo este grupo poblacional. E incluso cuestiones que no habían sido tenidas en cuenta, trabajadores con problemas de fertilidad, que por ejemplo acá en este decreto está contemplado las alteraciones reproductivas, ¿no? Habían algunos trabajadores que en el momento que fuimos a realizar la investigación detectamos que tenían estos problemas y no estaban siendo seguidos por, en este caso, la aseguradora de riesgo a través de la vigilancia epidemiológica, porque lo único que hacía era plombemia y examen clínico, pero no estaba haciendo, digamos, el estudio de fertilidad, en este caso los trabajadores. Por otro lado, vean es decir, en el medio ambiente de trabajo, que sería las condiciones o la ocupación que favorecen esta plombemia, esta patología, son puestos que dice extracción, tratamiento, preparación, empleo del plomo, de los minerales que los contienen, de sus aleaciones, de sus combinaciones y todo producto que lo contenga, la recuperación de plomo y desechos, raspado y calentamiento con soplete de estructuras que contienen pinturas plumbíferas, que ahora están prohibidas, pero bueno, todavía se siguen viendo, utilización de compuestos de plomo para pigmentos de cerámica y pinturas. Es decir, estas son las ocupaciones que si no está esta ocupación, es decir, un trabajador va y denuncia una patología relacionada al plomo y no está dentro de este encuadre, obviamente no se lo van a reconocer, porque la triada especifica el agente, el huésped, o la ocupación que sería el medio ambiente, y la enfermedad que sería el trabajador que se enfermó, ¿no? Que tiene que tener ese cuadro nosológico, tiene que ser o una plombemia o un proceso agudo grave.
En este caso, en esta fábrica, cuando fuimos, como les comenté, nos encontramos con trabajadores con problemas reproductivos, y por otro lado también detectamos personas que no estaban siendo declaradas como trabajadores expuestos, ¿sí? En este caso se trataba de 2 trabajadoras, mujeres. Todos los que estaban declarados como exposición eran los trabajadores hombres que hacían actividades de producción, ¿sí? La molienda del plomo, la preparación del plomo, y hacían la pasta y después colocaban toda esa pasta en las baterías, es decir, el armado de las baterías. Entonces, los únicos declarados para la exposición de plomo eran los que estaban considerando ellos actividad productiva a los hombres. En el caso de estas 2 mujeres que no estaban declaradas, era una de las chicas que hacía actividades administrativas, que era la que entregaba los elementos de protección al personal, la que hacía la recorrida diaria a los puestos de trabajo, digamos, verificando la presencia del personal, de recursos humanos, una chica que era recursos humanos, y otra señora que hacía las tareas de lavado industrial, que ellos es decir, incluso los mismos trabajadores no lo tenían presente en la exposición de esta señora, teniendo el sindicato, ¿no? Porque lo que hicimos fue también hablar con los trabajadores, con el sindicato. Cada vez que hacíamos una recorrida pedíamos presencia sindical para que nos acompañen las recorridas, y si surgían algunas observaciones ellos también estuvieran atentos. Y no percibieron que esta señora que hacía el lavado de la ropa era una trabajadora que estaba expuesta, porque lo que estaba haciendo era el lavado de toda la ropa que tenía plomo. Es decir, los trabajadores finalizaban su jornada, dejaban la ropa en un lugar, con un depósito, y esta trabajadora lo que hacía, tenía una lavadora industrial, hacía el lavado de ropa, pero la incorporación de la ropa, es decir, pudimos ver cómo era la tarea que realizaba, sin ningún tipo de elemento de protección, es decir, no contaba ni con guantes, ni con máscara, ni con una ropa que la protegiera, su propia ropa, no tenía ropa de trabajo, digamos, la señora. Con lo cual el plomo ella se lo llevaba consigo a su casa, a su domicilio, lo compartía con su familia, desconociendo claramente el riesgo que incide el plomo en un organismo. Bueno, esta es otra de las cuestiones, como yo les decía, las dimensiones sociales, las dimensiones tan importante entender cómo un grupo poblacional entiende o concibe qué es productivo y qué no es productivo. Para el conjunto, esta trabajadora no hacía actividades de producción, por lo cual no era expuesta, tanto para el conjunto de sus compañeros y como para hablando con los delegados sindicales, y ni hablemos de la empresa. La empresa obviamente es quien está obligada a declararla y no la declaró jamás. Es decir, acá vuelvo a insistir con esta cuestión de las dimensiones sociales que atraviesa el conjunto de las poblaciones en el plano particular. Cómo se organizan, cómo se configuran, cómo a partir de esta cuestión de género, esta problemática hoy que hoy suscita, ¿no? Entre tareas femeninas, tareas masculinas, las tareas que realiza la mujer no son de producción, porque son tareas de mujer, lavaba, cocinaba para los 45 trabajadores, es decir, que a partir de todo este análisis pudimos entender también que en este plano particular lo que estaba fallando era todo el conjunto, ¿sí? Desde una empresa que no contaba con lo que la ley le obliga, un servicio de medicina, un servicio de higiene y seguridad, no dentro, porque el decreto 1338, a partir de es decir, a partir de que el decreto está vigente, establece que pueden tener un servicio externo e interno, pero bueno, tenía que contarlo, el servicio que contaba era insuficiente, tenía, como les decía, toda la nómina enferma, y cuando logramos incorporar a partir de esta inspección a estas 2 trabajadoras,
Porque la chica que era personal de recursos humanos para ellos tampoco estaba expuesta, pero no había una división de la oficina con respecto al taller donde trabajaba el resto de trabajadores y la polución era continua, no había los elementos de extracción, de ventilación necesarios, es decir, que esta chica también estaba expuesta porque todos los días hacía la recorrida controlando la presencia del personal en sus puestos de trabajo, controlaba el ausentismo, no tenía los elementos de protección necesarios para hacer esta recorrida. ¿Por qué? Porque al no estar expuesta, el empleador tampoco está obligado a darle los elementos de protección. ¿Qué pasa? Estas dos trabajadoras dentro de nuestras estadísticas tampoco aparecen, porque son trabajadoras, por un lado, que no estaban declaradas en las nóminas, es decir, que en los análisis de siniestralidad no cuentan. Pero logramos al incorporarla en la nómina, que le hagan los exámenes médicos periódicos, y resultó que tenían plombemia, estas dos trabajadoras. Con lo que quiero decirles con esto, ¿no? Es que no podemos quedarnos limitados a una definición estática, a una definición reduccionista, biologicista, que solamente ve con esta mirada rígida, ¿no? El agente, ocupación, y el huésped, que sería el trabajador, sino que tenemos que entender que hay muchos determinantes en todas las poblaciones laborales que pueden incidir que hayan trabajadores que hoy puedan estar expuestos a determinadas exposiciones dentro de, o riesgos de trabajo dentro de sus puestos laborales que no están siendo observados por quienes deberían ser observados, porque, como les decía, el contexto social, político y económico que atravesaba la empresa era el contexto social y político que atravesaba el país, ¿no? La gran cantidad de despidos, los mismos trabajadores no exigían los elementos de protección porque lo que priorizaba para ellos era obviamente su puesto de trabajo, que la fábrica no cierre como la que había cerrado al lado, como la que había cerrado al otro a unos metros de esa fábrica, es decir, esos mismos determinantes hacían que los trabajadores dejaran quizás de lado su salud y no hicieran las denuncias necesarias para tener, digamos, un cuidado, porque lo que primaba en ese momento era la guarda del trabajo. Bien, ¿qué son los indicadores? Bueno, ahora nos vamos a entrar un poquito más. Lo que quise mostrarles con esto, digamos, hoy el decreto 658 sería lo que nos aporta los datos, ¿no? Los datos con los cuales se construyen la siniestralidad laboral que vamos a verla ahora. Pero antes de ver esos datos, lo que necesitamos comprender es cómo se construye un indicador. Primero, ¿qué es un indicador y cómo se construye? Bueno, los indicadores son el reflejo de una situación determinada y se los define como variables. Las variables están utilizadas, o se utilizan, mejor dicho, como elementos de evaluación y de intervención a través del tiempo. Es decir, una variable es lo que yo voy a medir, lo que voy a utilizar para observar en un tiempo determinado, y a partir de esa evaluación puedo sacar las conclusiones, ¿no? Entonces, una variable se construye mediante la operacionalización. Por ejemplo, una variable simple acá que podemos ver es la edad. La variable es la edad, y el indicador que yo puedo construir a partir de esta variable es número de años cumplidos, ¿sí? La variable es la edad que a nosotros nos ingresa en los registros como las edades consignadas por cada trabajador, pero después uno puede construir a partir de esa variable un indicador. En este caso, por ejemplo, número de años cumplidos. ¿Qué son las variables? Como dijimos, son características
es toda característica investigada en una población que puede asumir diferentes valores o grados de intensidad entre los diferentes individuos que la conforman, o incluso en un solo individuo. Es decir, las variables pueden tener una característica cuantitativa, como les decía, números de trabajadores, números de materiales con los que uno quiere analizar, pueden ser también cuantificar, por ejemplo, la cantidad de fracturas, la cantidad de lesiones en determinada actividad industrial, números de enfermedades profesionales en una determinada ocupación, o la variable puede ser cualitativa, ¿sí? Construir variables con un indicador que me permita analizar otros determinantes que pueden incidir en el análisis, digamos, de estas variables. Acá lo que les quiero dar es un ejemplo de cómo las variables pueden ser construidas, es decir, cómo el proceso de operacionalización de una variable nos permite construir distintos tipos de indicadores. Por ejemplo, variable accesibilidad a los servicios de salud. Esa es una variable que yo quiero analizar, accesibilidad a los servicios de salud, es decir, el acceso a un servicio de salud. ¿Cómo tengo que hacer para operacionalizar? Primero yo tengo que definir qué es lo que yo quiero conceptualizar o qué entiendo yo por accesibilidad a los servicios de salud. Yo lo que entiendo por accesibilidad es mayor o menor posibilidad de tomar contacto con un servicio de salud para recibir asistencia sanitaria. ¿Cuáles son las dimensiones que voy a abarcar para poder operacionalizar esa variable, acceso a la salud, al servicio de salud? Y en este caso las dimensiones que yo voy a abordar son la accesibilidad geográfica, ¿sí? Es decir, cuánto me lleva llegar hasta un determinado servicio de salud, la accesibilidad económica, si cuento con costos económicos o tengo disponibilidad económica para cubrir esos gastos de servicio de salud, la accesibilidad cultural, es decir, ¿qué entiendo yo por problemas de salud? Lo que les acabo de decir sería ya el indicador, es decir, yo a partir de estas operacionalizaciones yo puedo construir, por ejemplo, el indicador tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona en trasladarse desde su domicilio al centro de salud. Ese sería el indicador que yo quisiera analizar o estudiar en un tiempo determinado, ¿sí? Es decir, lo que quiero mostrarles con esto es que una variable no es simplemente la edad, el sexo, la ocupación, sino que es lo que hoy vemos en las estadísticas, sino que las variables uno las puede operacionalizar entendiendo hacia dónde quiero llegar, es decir, qué quiero analizar de la variable sexo, qué quiero analizar de la variable edad, en años perdidos, un indicador es decir, el indicador de esperanza de vida, que son algunos de los indicadores que hoy, por ejemplo, a nivel nación, el Ministerio de Salud sí construye indicadores, ¿no? Los operacionaliza de esta forma. Sin embargo, en salud laboral estamos un poco limitados, ¿no? Desde, por lo menos a nivel sistema de riesgo de trabajo, no se analizan de esta manera. Los indicadores que se utilizan, bueno, ahora los vamos a analizar, pero son bastante acotados. Bueno, como les decía, los indicadores utilizados ahora en salud laboral actualmente son, estos los pueden encontrar en la página de la superintendencia, ¿sí? Son los índices de incidencia, el índice de gravedad, el índice de pérdida. El índice de incidencia expresa la cantidad de casos notificados por el hecho o en ocasión de trabajo en un periodo de un año por cada 1000 trabajadores cubiertos, es decir, la totalidad de casos que se notifican sobre la totalidad de trabajadores cubiertos. Eso me marca qué índice de incidencia de casos hubieron en un año. No me dice si son, es decir, si son accidentes de trabajo exclusivos, o si son enfermedades profesionales, o qué tipo de enfermedad profesional. Solamente me dicen que en un año X se notificaron tanta cantidad de casos sobre una población total cubierta. Los índices de gravedad,
Los índices de gravedad que se utilizan son los índices de pérdida. El índice de pérdida refleja la cantidad de jornadas, perdón, abrí acá el perro, perdón. El índice de pérdida refleja la cantidad de jornadas no trabajadas en el año por cada 1000 trabajadores cubiertos. Es decir, acá lo que se trata con este índice es representar cuántas son las horas de jornadas no trabajadas en un año, que es lo que me está hablando sobre el descenso de la productividad en determinadas actividades industriales, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay determinadas actividades industriales que tienen un índice de pérdida elevado, eso me quiere decir que tengo muchos trabajadores o que se están accidentando o se están enfermando. ¿De qué? No lo sé, pero se están accidentando o enfermando. El otro índice de gravedad es el índice de incidencia en fallecidos, es decir, expresa la cantidad de trabajadores damnificados que fallecen por el hecho o en ocasión de trabajo, en un periodo de un año, por cada 1.000.000 de trabajadores cubiertos en ese mismo periodo. Entonces, total de trabajadores que fallecen sobre la totalidad de trabajadores cubiertos en un año por 1.000.000, ¿sí? Ese es uno de los índices muy utilizados que me indica, digamos, gravedad, ¿sí? Cantidad de trabajadores fallecidos. Otro de los índices de gravedad es de letalidad, que difiere del anterior, que es fallecidos mortalidad, ya que su denominador de trabajadores cubiertos, sino que son cantidad de casos totales. Es decir, en el otro lo que analizábamos era cantidad de trabajadores fallecidos sobre la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema de riesgo de trabajo. El otro índice de letalidad me dice trabajadores fallecidos, pero sobre la cantidad de casos totales notificados, es decir, sobre la cantidad de trabajadores que se notificaron en un año, ¿sí? Acá está la diferencia. Uno toma la totalidad de trabajadores cubiertos, que en los últimos, creo que estamos en 9, o no, hemos bajado, pero eran casi 9 millones de trabajadores cubiertos por el sistema de riesgo de trabajo, es decir, nuestro país es muy grande, de 45 millones, creo que entre los últimos índices que viene aportando el INDEC, tenemos solamente cubiertos, no les quiero mentir, pero no sé si llegamos a los 9 millones de trabajadores cubiertos por el sistema de riesgo de trabajo, es decir, todos los trabajadores registrados, trabajadores que están en blanco, con los cuales cuentan con una aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Es decir, hay muchos trabajadores que también se aproximan, por lo que estuve viendo en este último periodo, casi un 50% de la población activa se encontraría, es decir, también 9 millones de trabajadores estarían en una condición que no estarían asegurados, no estarían dentro del sistema de riesgo de trabajo, y estos índices no los contempla. Es decir, estos índices de incidencia de fallecidos, de letalidad, índice de incidencia por casos notificados anuales, no contempla a todos los trabajadores que no están registrados, es decir, en cuenta propista, los monotributistas, o trabajadores que tienen algún tipo de relación laboral, pero no cuentan con una aseguradora de riesgo de trabajo. Entonces, tenemos una cantidad inmensa de trabajadores que no están siendo hoy evaluados y no sabemos realmente la gravedad de los casos que tenemos a nivel país. Lo que quiero representarles con esto es que los índices de incidencia que hoy arroja el sistema de riesgo de trabajo son parciales y muy bajos, ¿sí? Si hablamos entendiendo el contexto nuevamente histórico y político que atraviesa el país, en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, con la gran cantidad, o con la caída, mejor dicho, de la industria, de la actividad productiva, gran cantidad de trabajadores que han perdido su fuente de trabajo y han pasado hoy actualmente a actividades no formales, es decir, que no están dentro del sistema de riesgo de trabajo, no están siendo contemplados con estos índices de incidencia. Bueno, otro de los índices de incidencia de estudio, digamos, es la duración media de las bajas, es decir, la duración media de las bajas indicadas
la cantidad de jornadas no trabajadas en promedio por cada trabajador damnificado, ¿sí? Es decir, las jornadas no trabajadas sobre la cantidad de trabajadores con baja laboral. Bueno, acá está un poco más sintetizado lo que acabábamos de hablar, es decir, cómo se construyen estos indicadores hoy que son los que arroja el organismo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se construyen a partir de las variables accidente de trabajo y enfermedad profesional. ¿Sí? El accidente de trabajo, ya sabemos, es un hecho, un acontecimiento, como dice la definición, súbito y violento, ocurrido por el hecho o en ocasión de trabajo. Esa es la variable. La enfermedad profesional, aquellas que son producidas por causa, lugar o del tipo de trabajo, y que no está puesto acá, aquellas que están contempladas dentro del listado de enfermedades profesionales. Entonces, solo las enfermedades que vamos a ver acá, a partir de los indicadores que se construyen por el sistema de riesgo de trabajo, son, como les decía, de enfermedades profesionales listadas, que han sido reconocidas, ¿sí?, por las aseguradoras. Perdón. Quedando afuera, por ejemplo, un montón de enfermedades que hoy no son, digamos, analizadas como variables, que serían las enfermedades que no están listadas, ¿sí? Todas esas enfermedades no listadas, las cuales, digamos, no se encuentran dentro del decreto, y las mayoría, yo diría casi todas, son rechazadas, no son analizadas a través de estos indicadores índice de incidencia ATEP, es decir, ATEP es índice de incidencia accidente de trabajo, enfermedad profesional. Índice de incidencia fallecidos global, o el índice de incidencia de fallecido específicamente por accidente de trabajo, enfermedad profesional. Acá no les hago una aclaración. El índice de incidencia fallecidos global se refiere a la totalidad de casos de trabajadores fallecidos, en el cual están incluidos también, es decir, aquellos trabajadores que tuvieron que reingresar, aquellos trabajadores no que hicieron una primera denuncia, sino que tuvieron que, se cuenta, digamos, la totalidad de notificaciones. Bueno, acá les voy a mostrar algunos de los indicadores. A ver, como pueden ver, estos son los indicadores de la Super, ¿no? Son del año, ay, acá justo me tapa, a ver, perdón, del año 2018-2019. Son los indicadores. Estoy buscando a ver si tengo la función del... No la encuentro. Para poder puntear con... Bueno, no sé si se ve la flechita cuando yo toco. Uy, perdón. Pasé para atrás. Acá. ¿Se ve la flecha? ¿Luciana? Sí, se ve. Ah, bueno. Sí, se ve. Bueno, acá como vemos, 2018-2019, estos son los indicadores que se construyen a partir de lo que acabamos de ver. Es decir, acá se toma en cuenta todas las actividades, agricultura, minería, esto es a un dígito. ¿Perdón? Ah, perdón, pensé que me decían algo. Bueno, acá lo que podemos ver es a un dígito, es decir, estamos viendo las actividades industriales a un dígito porque si no se nos desplazaría el SIU de forma muy grande. Podemos ver agricultura, minería, manufacturas, electricidad, construcción, comercio, transporte, servicios financieros, servicios sociales, sin clasificar y sin datos. Lo que podemos ver acá son los índices de incidencia por 1000, como estábamos viendo, con las actividades más representativas. Fíjense que construcción es la que tiene el índice de incidencia mayor, ¿no? Es decir, que es una de las actividades con mayor cantidad de casos que notifica anualmente, ¿sí? Por otro lado, si vamos a ver el índice de letalidad, también es una de las actividades, incluso industria eléctrica es el índice más grande de letalidad, con 264 por 5, y el de construcción con 136,8.
Es decir, son actividades de gran riesgo y son las que tienen los índices más grandes, ¿no? Los de gravedad, índice de incidencia de gravedad, índice de incidencia de fallecidos, en relación a otras actividades, ¿no? Después le sigue, por ejemplo, agricultura, minería. Transporte también tiene un indicador bastante alto. Y bueno, y acá al lado pueden ver, fíjense, acá yo les decía, ¿no? La cantidad de trabajadores cubiertos, 9.229.000, o el total del sistema, 9.755.000. Esto era para los años, el periodo 2018-2019. Tengo entendido que este número pudo haber bajado un poco más. Bueno, esos son los indicadores que ustedes pueden ver en la página, se publican trimestralmente y anualmente, es decir, anualmente se construye la totalidad del periodo analizado. Estas son las estadísticas que construye también la superintendencia, ¿no? A partir de la cantidad de casos notificados. Estos son no indicadores, sino son casos totales, por ejemplo. Estos son los últimos que salió en el último informe provisorio que está publicado por el organismo, que compara entre enero a marzo del 2020 a enero a marzo del 2021. La cantidad de trabajadores, unidades productivas, son todas las actividades industriales que les mencioné hace un rato: minería, construcción, agricultura, electricidad, y trabajadores en casas particulares se analiza de forma separada, porque bueno, fueron incorporados en estos últimos años, en el 2014. Pero para que se entienda, digamos, este indicador esta variable trabajadores en unidades productivas, sería la totalidad de trabajadores que están cubiertos por el sistema de riesgo en manufactura, construcción, electricidad, agricultura y demás actividades que vimos en la tabla anterior, ¿sí? Fíjense, accidentes de trabajo, tenemos totales de trabajadores en unidades productivas, 110.000 para ese periodo, ¿no? Enero a marzo. Y para trabajadores en enero a marzo de 2021 tenemos una disminución de 108.977. Hay que entender que obviamente hubo una disminución de la cantidad de trabajadores que estaban trabajando, ¿no? Ya sea por el contexto epidemiológico, grupos de riesgos, que eso también incide en el descenso, o en el descenso en este caso de trabajadores, en este caso que se accidentaron para este periodo. Fíjense, enfermedades profesionales. Enfermedad profesional, como les decía, tenemos para trabajadores en unidades productivas 3.266 casos entre enero y marzo del 2020, y tenemos un número muy similar para enero-marzo de 2021, ¿no? Acá no están contemplados todos los casos de COVID que se fueron dando y que fueron reconocidos a partir del decreto 367 del 2020 como enfermedad no listada. Acá solamente están incorporando, digamos, a los trabajadores en unidades productivas, exceptuando a lo que sería servicios sociales, que es salud. Acá tenemos este es otro de los, este es otro de los gráficos en el cual, a ver, lo que representan a través de las estadísticas es la forma de ocurrencia de esos accidentes o esas enfermedades. Como ustedes ven, acá vemos datos aislados, datos puros, crudos. De esta forma se analizan los datos. Es decir, no podemos entender cuál es la situación, por qué ocurren esos accidentes, por qué las pisadas, los choques, los golpes, las caídas de personas, los esfuerzos excesivos. Es decir, todas estas formas de ocurrencia que generaron las notificaciones, ya sea por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, las vemos de forma aisladas entre sí. Es decir, no hay una integración de variables que permita, digamos, correlacionar qué es lo que está pasando en este tipo de enfermedades o accidentes de trabajo. A ver.
En este otro gráfico, perdón, en esta otra tabla, lo que podemos ver, no sé si alcanzan a ver, lo tuve que reducir muy chiquitito para que me entre todo en una hoja, son los casos notificados según el tipo de lesión, ¿no? Es decir, lesión sería lo que ingresa a partir de la denuncia que hace la aseguradora, que notifica a la superintendencia, como contusiones, distensión muscular, esguinces, heridas cortantes, fracturas, traumatismos, quemaduras, amputaciones, se lo estoy diciendo de forma salteada, ¿no? Para que puedan ver. Entran dentro de esta tabla todas las lesiones por las cuales fueron notificados los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. Es decir, no nos permite analizar de forma íntegra por qué la gente se enferma, ¿sí? Si fue, o incluso integrarlo con la forma de ocurrencia. Perdón. Acá en esta otra tabla también lo mismo, según la parte del cuerpo afectada, es decir, si es miembro superior, si es miembro inferior, en qué zona del cuerpo, es decir, cabeza, aparato psíquico, vean cómo aparece, ¿no? Todo lo que serían los trastornos psicológicos, es decir, lo vemos de una forma segmentada, sería la palabra, de una forma muy segmentada, aislada las variables entre sí, es decir, no podemos relacionar la forma de ocurrencia con estas variables, porque no se realizan estos análisis. Es decir, no se construyen indicadores para poder entender en realidad cuáles son los... construir un perfil epidemiológico, es decir, un perfil epidemiológico de las enfermedades profesionales o enfermedades en el trabajo, sería la palabra o el concepto más correcto, ¿no? Las enfermedades del trabajo y no enfermedades profesionales, porque hoy entendidas así, las enfermedades profesionales son solo las que están contempladas dentro del decreto. En esta otra tabla lo que observan lo mismo, según el agente material asociado, es decir, si fue en el trabajo, a consecuencia dentro del ambiente de trabajo, si fue porque fue un transporte, algún otro aparato, otros agentes no clasificados bajo otros epígrafes, máquinas, materiales. Bueno, esta es la forma que hoy vemos los datos estadísticos, es decir, claramente son datos estadísticos, no hay ningún indicador, no hay perfil epidemiológico, no podemos sacar conclusiones a partir de estos datos, salvo decir números enteros de cantidades de trabajadores que se accidentaron en el ambiente de trabajo y nada más. Y esto es, por ejemplo, de acuerdo al diagnóstico. Estos son los diagnósticos del CIE-10, ¿sí? Que son los diagnósticos que ingresan, como les decía, todos estos datos que ustedes los van a ver publicados, que se publican, como les dije, anualmente o trimestralmente con los informes provisorios, son datos que se construyen de esta manera, o mejor dicho, no se construyen, se arrojan como están a las estadísticas a partir de las notificaciones que realizan las aseguradoras de riesgo de trabajo al sistema. Es decir, un trabajador se accidenta y la aseguradora notifica a la superintendencia que un trabajador se lesionó el miembro superior y fue a consecuencia de, es decir, un ambiente del trabajo. Así son, digamos, las notificaciones que ingresan al sistema y de tal manera es lo que estamos viendo como estadísticas, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo que estamos viendo que la mayor cantidad de casos dice traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas. Fíjense la importancia de la cantidad de casos, sin embargo no podemos analizar si fueron traumatismo, envenenamiento o qué otras causas externas, ¿sí? Es decir, estos no son perfiles epidemiológicos, estos son simplemente datos que no se han construido, no se han elaborado indicadores, y son datos, digamos, numéricos, ¿no? Cuantitativos. Acá no podemos hacer un análisis cualitativo.
Y otro dato interesante que es dentro de los indicadores que la superintendencia tiene que construir es la cantidad de secuelas incapacitantes por periodo, ¿no? Esto es un indicador, mejor dicho, esto no es un indicador, estos son datos numéricos, solamente cuantitativos, el indicador no está, que de tal manera la Organización Internacional del Trabajo lo requiere, ¿no? Y hemos firmado un convenio por el cual se deben construir estos indicadores. Igualmente, fíjense que la cantidad de casos, solamente 5.000 entre enero a marzo del 2020, de un total de 111.884 notificaciones, tuvieron secuelas, es decir, un número muy bajo, 3,7% por lo que dicen. Y entre enero a marzo del 2021 disminuyó, que también tiene relación obviamente con la disminución de casos notificados. Bueno, acá les paso rápidamente. Esta es la cantidad de casos, la comparación semestral entre 2019 y 2020. Como podemos ver, los casos, acá ya aparece el COVID. Fíjense que a enero a junio del 2019 no teníamos nada, pero enero a junio del 2020 ya tenemos 15.446 casos, que como veíamos en las otras estadísticas de este año, no aparecían porque no están siendo contempladas dentro de ese informe. Bueno, ¿qué otras herramientas tenemos para los análisis de los datos? Es decir, como vimos, hoy el sistema de riesgo se nutre de muchos datos que llegan a través de las notificaciones que realizan las aseguradoras. Cada vez que un trabajador se enferma, tiene que notificarlo al organismo, siempre y cuando obviamente sea una enfermedad reconocida. Si la enfermedad no es reconocida, directamente ingresa como un rechazo y no entra dentro de nuestras estadísticas. Solamente ingresan los casos de enfermedades consolidadas. Y los accidentes de trabajo, como vimos, que aparecen de forma aislada, es decir, una lesión que puede ser una amputación, un traumatismo, y en un ambiente del trabajo. Son datos que se analizan de esa manera en la actualidad, y los indicadores, como vimos, son esos de indicadores incidencia de casos notificados anuales, cantidad de trabajadores fallecidos y el índice de letalidad, como digamos los indicadores más importantes. Pero hay otras herramientas para analizar datos. Entre ellas las que podemos utilizar, por ejemplo, nosotros, si queremos hacer un estudio dentro de nuestra población, en la fábrica, si algunos hacemos consultorio o en algún servicio de medicina, son el uso de las proporciones, los porcentajes, la razón y la tasa, ¿sí? Es decir, una proporción donde yo voy a poner la parte del todo sobre la totalidad de eventos que suceden, o un porcentaje, siempre obviamente multiplicándolo por 100 para entender el porcentaje que me va a dar, o las razones, la cantidad de eventos que suceden, que me va a dar una frecuencia relativa sobre el número de eventos. Y la tasa lo que me permite es analizar a mayor profundidad, es decir, la cantidad de casos, ya sean enfermos o de funciones que sucedan, sobre la totalidad de la población expuesta a un riesgo determinado. Estas son algunas de las fórmulas que se utilizan y pueden ser, digamos, utilizadas de forma más asidua. En la metodología de la investigación en epidemiología, el método epidemiológico consta de distintas fases, ¿no? Para poder construir un método científico, necesitamos en una primera instancia definir un problema, es decir, cuál es el problema o el objeto de estudio que queremos analizar, ¿sí? Si estamos trabajando, queremos definir, bueno, cantidad de trabajadores que enferman por plomo, mi objeto de estudio que van a ser los trabajadores de un puesto determinado, o quiero analizar toda la población. ¿Qué tengo que hacer? Ya identifiqué el problema y el objeto de estudio. Tengo que elaborar un marco teórico, es decir, sobre qué me voy a basar conceptualmente para analizar mi grupo poblacional en este caso. Formular una hipótesis, es decir, trabajadores que enferman por
plomo en el puesto de, por ejemplo, de amasado o de molienda. Justificar, la justificación de la investigación tiene que ir fundamentando de por qué la investigación, ya sea por cantidad de trabajadores que observo, que enferman, porque los exámenes médicos periódicos de una gran cantidad me parecen que están dando con muchos desvíos. Bueno, proponer cuáles son los objetivos de la investigación, cuál es la metodología que voy a utilizar para realizar la investigación. Ahora vamos a ver cuáles son las metodologías que se aplican. Realizar obviamente el trabajo de campo, ¿sí? Donde yo voy a confirmar, es decir, o rechazar la hipótesis, si efectivamente lo que yo estoy investigando se cumple. Por otro lado, tengo que aclarar cómo va a ser la recolección de datos, es decir, tengo que identificar a partir de qué datos voy a construir mi investigación, si van a ser fuentes de datos primarias, fuentes de datos secundarias, consolidado del trabajo de campo y procesar la información. Una vez que ya tenga toda la información recabada, yo después voy a hacer el procesamiento de la información para poder hacer un informe. Bueno, esos son los pasos, ¿no?, del método científico. Ahora, los métodos que se utilizan, como dijimos, hay métodos cuantitativos, según el tipo de diseño en el estudio, puede ser, por ejemplo, según la orientación del estudio en el tiempo, podemos tener estudios longitudinales o estudios transversales, es decir, estudian los fenómenos, los longitudinales a lo largo del tiempo, transversales permiten hacer un corte en el tiempo y observar en ese momento dado la situación que está sucediendo. Entonces yo voy a decir, yo voy a estudiar de octubre a diciembre tal población, y el año que viene voy a volver a estudiar esa población en ese mismo periodo, que es un poco lo que vimos también en la comparación que se utilizan al representar los informes estadísticos, ¿no? Para ver si hubo o no una incidencia en determinado periodo que haya superado, digamos, la cantidad de casos, o por el contrario hayan disminuido. Según la orientación del proceso, es decir, el tipo de investigación puede ser retrospectivo o prospectivo, es decir, si me baso de información hacia atrás o si voy a mirar parada desde hoy en adelante. Según los objetivos de la investigación pueden ser descriptivos o analíticos, ¿sí? Los descriptivos, que son quizás uno de los que más se aplican, describen las características generales de la distribución del problema de salud que ocurre en un determinado lugar, caracterizando las variables específicas, persona, lugar y tiempo. Los analíticos, como dijimos, es para contrastar las hipótesis entre dos o más grupos, ¿no? Yo presento una hipótesis, pero también la quiero contrastar con otros estudios de tipo analítico. Según exista manipulación o no del estudio, es decir, desde dónde se para uno como investigador, puede decirse que el estudio es observacional, o si el investigador forma parte de la investigación, son estudios experimentales, es decir, puede manipular la investigación. Acá lo podemos ver de forma gráfica, ¿no? Si hay manipulación experimental, son muchos de estos estudios que vemos, por ejemplo, en las vacunas, ¿no?, que se utilizan, ensayos clínicos, que son los que hoy, por ejemplo, están en distintas etapas de estudio. Las distintas vacunas, por ejemplo, la mayoría están en un ensayo clínico etapa 3. Y otros estudios que dijimos que no hay manipulación, es simplemente observacional, son los estudios transversales, como dijimos, o descriptivos, o los estudios de casos o controles o cortes, ¿sí?, que son los estudios que por ahí más se utilizan en el trabajo diario, ¿no?, que se puede realizar. Se los estoy pasando rápido porque estoy viendo, Luciana, que estamos medios acotados, ¿no?, con el tiempo. Y, profe, habitualmente 8:30 más o menos van cortando, pero bueno, vos fíjate. Bien. Igualmente te hago una consulta. Sí. Tengo entendido que mañana también... Hay seminario. ¿Mañana hay seminario? Sí. No sé, ¿a vos te convocaron para hoy y mañana? Así es. Claro, entonces cuando vos a lo mejor creas prudente cerrar con un tema y continuar mañana, no hay problema con eso.
Bueno, sí, más que nada por el tema de que no agotarlos y poder hacer un corte como hacen normalmente ustedes y bueno, continuar. Pero terminamos por lo menos esto y así Claro, después podemos cerrar, digamos, esta parte, ¿sí? Bueno, dale. otro de los métodos utilizados son los métodos cualitativos, ¿sí? Como dijimos, la epidemiología es fundamental que se utilicen, es decir, que se nutran no solamente de los elementos cuantitativos, sino de los elementos cualitativos que puede aportar una investigación. Por ejemplo, entrevistas, es decir, a informantes claves, como dice acá, entrevistas profundas, informantes claves, que es uno de los procedimientos que se utiliza mucho en el trabajo de campo. Esto, por ejemplo, lo hemos utilizado durante las investigaciones, enfermedades profesionales, donde no solamente fuimos por un caso, sino que terminamos entrevistando a otras personas y el trabajo se hizo más enriquecedor, ¿no? Pudimos corroborar presencia de otros trabajadores enfermos que por ahí no figuraban dentro de nuestras notificaciones formales, por esta cuestión que eran trabajadores no formales, trabajadores no registrados, pero que también estaban trabajando en un mismo establecimiento. Entonces, estos métodos son muy importantes porque permiten sacar a la luz, digamos, otros problemas de las dimensiones sociales, como hablábamos en un principio. Otro de los métodos cualitativos son las historias de vida. Se trata de retratar, digamos, experiencias vividas por los trabajadores, cómo las viven ellos. Es también un tipo de entrevista en el cual uno trata de reflejar cómo fue la experiencia de esa persona en su padecimiento, en este caso. Observación participante, que es el contacto directo del investigador con el fenómeno observado para mantener informaciones sobre la realidad de los actores sociales en sus propios contextos. Esta es una definición de Sousa Minayo, en el cual ella lo que dice que este método es uno de los más, o no sé si los más importantes, pero es un elemento muy importante en el momento de la investigación, porque podemos captar, como dice ella, podemos captar una variedad de situaciones o fenómenos que no son obtenidos por medio de preguntas, desde el momento que observados directamente en la propia realidad, transmiten lo que hay más de imponderable y evasivo en la vida real. Es decir, lo que quiere decir con esto es que por ahí uno va con una anamnesis, como los médicos estamos acostumbrados a realizar, con un formulario ya escrito, en el cual sabemos qué pregunta vamos a realizar, y la observación participante es otra cosa, es decir, observar un poco más allá de lo que nosotros quizás podamos a través de un formulario y a través de lo que esta persona nos quiera abrir y contar lo que está pasando, no quedarnos rígido, digamos, a una entrevista o a un cuestionario ya preformado. Bueno, y a ver, déjame ver un segundito. Tipos de investigación, y creo que hacemos un poquito más y ahí cerramos. Como les decía, los tipos de investigación utilizados en la epidemiología se va a nutrir de distintas fuentes, ¿no? Las fuentes pueden ser primarias o fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las que nos van a permitir después realizar, por ejemplo, un estudio de tipo descriptivo, o analítico o exploratorio. Las fuentes indirectas son, por ejemplo, documentales, ¿sí? Todo lo que podamos levantar, datos o información que ya esté trabajada. Por ejemplo, otras investigaciones, ¿sí? Nosotros podemos investigar a partir de otros trabajos que ya hayan formulado la misma hipótesis. Por ejemplo. Acá está lo de las fuentes primarias. Las fuentes primarias recogen de acuerdo al estudio específico o las necesidades del estudio. Y las fuentes secundarias es lo que hoy vemos, ¿sí? La información existente recogida previamente con propósitos distintos a la investigación. Por ejemplo, ya la nómina de trabajadores, edad, sexo, antigüedad en el puesto de trabajo, el tipo de actividad. Todas estas son ya datos que se encuentran, nosotros no lo estamos, digamos, si bien lo estamos relevando, son datos
que ya pueden estar presentes y nos van a ser útiles, digamos, al momento de poder realizar la investigación. O los accidentes de enfermedades, que pueden ser generales o inculpables, diría yo, porque las enfermedades generales hoy son las denominadas enfermedades inculpables y las enfermedades del trabajo, es decir, las que son debidas al trabajo. Es importante recabar esta información para ver si efectivamente esas enfermedades generales o inculpables son, como dice la palabra, inculpables o no son producto, o son producto del trabajo, ¿no? Otras fuentes secundarias, las incapacidades, las defunciones registradas en los reportes de defunciones, los exámenes médicos periódicos, es decir, todas esas fuentes nos pueden permitir llegar a enriquecer a la investigación que podamos, en la cual querramos, digamos, desarrollarnos. Bueno, yo lo que les diría, si quieren, acá hacemos un corte porque si no vamos a seguir, Luciana, si te parece. Mira, profe, ¿El si a vos te horario? parece que da para cerrar acá y continuar mañana, eso lo manejás vos. Yo acá estoy a disposición. Bueno, yo porque ya estamos en las 8:30, así mañana continuamos porque necesito que estemos con pilas. Dale, 18:30 mañana. Dale, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces mañana nos volvemos a reencontrar y repasamos un poquito los métodos de investigación y continuamos desarrollando esto y viendo algunos casos puntuales. Muchas gracias. Bueno, Perfecto, pero tiene gracias. antecedente epidemiológico de riesgo, por ejemplo. ¿Perdón? No, ¿Querían preguntar algo, Luciana? no sé, chicos, ¿alguno quiere hacer alguna consulta? Porque se escuchó como que alguien hablaba. No. Capaz me escucharon a mí, pero no era una consulta, sino que se me había apagado el celu y me volví a conectar y me quedó el micrófono abierto, perdón. No, bueno, quedamos así entonces. Mañana, Dale. si les parece, seguimos con metodología de la investigación Bueno, y vamos a arrancar con un caso que pudimos realizar, digamos, en la práctica. Gracias. gracias. Gracias a Hasta ustedes. mañana. Nos vemos mañana. Chao, Elvira. Chao, hasta mañana. Más a los Pedro, pobres.